fútbol nacional. Y todos estamos a la expectativa de lo que puede pasar. ¿Cuándo va a iniciar el torneo? Es la pregunta que todos nos hacemos, pero como dijo el profe Elmer, primero hay que ir paso a paso, no hay que tomar las decisiones. Lo dijo la señorita, por cierto, muy guapa, la abogada que vino de FIFA, ¿sí? Dijo, hay que tener paciencia con las nuevas noticias, tenemos que ponernos al día de todo lo que pasa y tratar de organizarnos, y a partir de ahí le vamos a dar noticias firmes en cuándo se puede organizar, así que la paciencia es lo que menos tenemos nosotros, 48 días que... Hay que trabajar, ese factor de la paciencia, muy importante. Ahí, a los que tienen dispositivos móviles y pueden observar, tenemos los posibles escenarios: reanudar el torneo con 22 jornadas, cuartos, semis y final, comprimir o terminar en enero, jugar el torneo a una vuelta, 11 jornadas, cuartos, semis y final. Jugar el torneo en formato liga, que son 22 jornadas. El campeón sería el líder de las 2 vueltas. Y jugar un torneo largo a 4 vueltas que finalice en mayo o junio. Compro. Estos son los posibles escenarios. ¿Cuál compra usted? El último. El de 22. Back to the 90s. Como eran antes. Sí. Con Michael J. Fox, volver a los 90. Con cuatro vueltas. Cuatro vueltas y siempre en mayo, junio. Y siempre las finales también, y sacar un campeón. Creo que en términos organizativos, que es donde normalmente tenemos un montón de problemas para ponernos de acuerdo, creo que probablemente sería lo más viable, ¿no? Se juega un torneo largo, como en los 90, después se saca un campeón solo, que va a ser el que sea en junio, esperemos. Y después de ahí, de la tabla acumulada, se sacarían, descensos, que es lo principal, y después los aspirantes a las copas, a que nos representen en Copa Internacional. Manuel. En ese sentido, en lo que está proponiendo Emiliano, lo que se tendría que sacrificar es una de las finales, ¿no? Eso es básicamente lo que se estaría sacrificando, las eliminatorias y finales del torneo Apertura. Eso representa muchas veces una ilusión también en términos financieros, sí, para un equipo, ¿no? Grandísimo. Es a lo que puede aspirar un equipo de primera división. Coincido con el hecho que es lo más práctico también a nivel organizativo, y que yo no renunciaría en algún momento a que fueran las 4 vueltas, y que la única modificación que existiera en comparación a lo que antes se hacía en los 90, por ejemplo, es que a mí sí me encanta cuando hay 8 clasificados, y hay cuartos de final, y hay semifinales y hay final. Antes recordemos que clasificaban 4, ¿no? Y había semifinal y final, pero en este caso podría ser cuartos de final, semifinal y final. Pero, sí, porque, perdón, ¿no? En este último, digamos, apartado, ¿no?, que tú decís de los 8, ¿sí?, también podría ayudar a paliar un poco las finanzas a más equipos, ¿no? Que sí, luchar todos por clasificar y por lo menos tener una serie directa donde ellos pudieran tener una inyección económica un poco mejor. Yo decía por eso, ¿no? Un solo campeón, sabiendo que seguramente los presidentes van a pelear por una final, ¿no? Uno les quita una final y les quita una gran entrada económica, solo a 2 equipos, eso sí, pero ahí es donde realmente tendrían que darse la mano y colaborarse. Ahora bien, eso podría ser una opción. La otra opción que para mí podría ser viable es el hecho de que transcurra el torneo tal cual, y ya sea comprimirlo o terminarlo en enero, podría ser la opción B. Las otras dos, a mi juicio, no las consideraría yo. El hecho de jugar el torneo corto con aboliendo nada más las finales, sí, es decir, que sea un formato de liga en el que el equipo que haga más puntos, a mi juicio, aquí las tenemos en pantalla para los que nos sintonizan a través de un dispositivo móvil. Para mí la opción 1 podría ser viable, y también la opción 4, si a esto le agregamos que no sería solamente un formato liga, sino que un formato eliminatoria. Estoy hablando de que la opción 1 es reanudar el torneo con 22 jornadas, cuartos, semis y final. Esto podría representar comprimirse a terminar antes de que finalice el año, o terminarlo en enero, ¿no? ¿Cuál es el gran inconveniente con esto? Pues incluso la segunda división lanzaba el comunicado que esto coincide también, o podría peligrar que coincida con Mundial.
Si hacemos la cuenta de cuántos fines de semana hay disponibles antes del inicio del Mundial, pues haciendo o suponiendo que de manera express tenemos ya comisiones y se pudiera iniciar el torneo el siguiente fin de semana, es decir, no este, sino el próximo fin de semana, estamos hablando del 10 de septiembre. Pongo la fichita por el 10 de septiembre. Usted pone la fichita por el 10 de septiembre, estamos hablando de que si inicia el 10 de septiembre, a partir de ese día hasta un fin de semana antes del inicio del Mundial, que es 18 de noviembre, si no me equivoco, o el fin de semana del 20 de noviembre, 20 de noviembre, sí, el siguiente fin de semana, tendríamos una ventana de 10 fines de semana para poder ejecutar el torneo, y lo cual yo lo veo, de hecho, tendríamos que meter más de 2 partidos entre semana para poder realizarlo. Y eso no sería viable. Para mí tendría que coincidir con ciertas fechas de Mundial. Y si nos vamos hasta la final del Mundial, ¿cuántos espacios tendríamos? Tendríamos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fines de semana disponibles para poder ejecutar el calendario. Eso sería terminarlo en enero. Terminarlo antes de que termine el año, 16 fines de semana. Y lo otro de esa primera opción, a ver, son 3 diferentes opciones, ¿no? La primera que ya la mencioné, que es el hecho de 10 fines de semana, eso no podría suceder. No, porque en ese aspecto, lo que hablábamos, ¿no?, de cuidar el espectáculo. Creo que, el profe Guerra hace una evaluación también en la cuestión física, llevaría a los jugadores al límite. Y llevarías a los jugadores al límite en una época donde no estás preparado para ir al límite, ¿no? Porque es toda la corrida. Tendríamos problemas con el espectáculo y después seguramente se darían muchas lesiones. Y lamentablemente sería un gasto más para los equipos lo tienen que ver como eso. Porque si hay una comisión normalizadora nueva, seguramente no va a ser tan blanda como las directivas anteriores, ¿no? Que lamentablemente hay historias de jugadores que terminan lesionados y olvidados, y como no hay un peso específico, entonces creemos que sería un arma de doble filo para los equipos también. Los equipos tienen que pensar en esto, que si es casi seguro que van a tener muchos más lesionados y probablemente de mucha más gravedad. Y eso va a implicar un compromiso grande económico para poder recuperar a estos jugadores. Y si tenemos dentro de todo, y esperamos que no sea así, la mala suerte de que encima estos involucrados sean jugadores que son permanentes o con futuro de selección nacional, vamos a tener un problema triple, no doble. Ahora, la segunda opción, considerando que eso ya no es posible, la segunda opción sería los 16 fines de semana. Los 16 fines de semana te dan opción de 32 jornadas, ¿no? Si se juega miércoles, domingo, considerando que no hay fecha FIFA y considerando que Alianza, por ejemplo, no continúa competencia internacional, que sí es el caso, ¿no? Alianza tendría que encontrar algún espacio para poder jugar más partidos en la semana. Para ser campeón, tenés que jugar ahorita 20 jornadas, si no me equivoco, ¿no? De las 21 jornadas tenés que jugar ahorita 20 porque ya se jugó la primera. Necesitas 20 espacios más los 5 que tienen que ver con cuartos de final, semifinal y final. Necesitas por todo 25 espacios. Espacios para hacerlo antes de que termine el año hay, porque estamos hablando de 32 espacios. Comprimido es, riesgoso es también, porque hay muchas jornadas que se realizarían entre semana. Y aparte, la otra opción, que ya ha sucedido por otros motivos, por el tema pandemia, es que termine el torneo en enero. Como bien mencionaba nuestro productor, en 2021 fue que tuvimos 3 finales en un solo año, por un motivo diferente, y lo mencionaba. Sí, la final de enero, la final de junio y la de diciembre. Así es. Sí. Vamos a ver, dentro de esto, vamos a tomar en cuenta lo primero, que es la recomendación de FIFA, que FIFA recomienda que durante el periodo mundial, y específicamente da un tiempo antes y luego posterior, para que no hayan competencias en sus federaciones simultáneas, miembros. En sus federaciones miembros, ¿verdad? En ese caso, de preferencia las participantes, porque tienen que incorporar a sus jugadores y todas esas dinámicas. Eso es un elemento que el comité de regularizador tiene que tener presente y verificar si esto va a ser una directriz en firme o una recomendación, al punto que
cada federación pueda tener la autonomía de decidir sobre la marcha o no de las competiciones nacionales durante ese periodo, por el hecho de que pueda o no haber competición en nuestro país, por ejemplo, de primera división, segunda y tercera, y luego las demás ligas, el fútbol aficionado. Ese es número uno. Número dos, acuérdense que, por ejemplo, lo que discutíamos para el caso de Alianza y que se generó cierto ruido, ¿por qué Alianza jugaba el primer partido de visita en la serie contra Liga Deportiva Alajuelense? Es porque el reglamento de la competición ya está establecido. Y si nos vamos a las primeras páginas en términos de la clasificación de cada uno de los participantes dentro de ese torneo internacional, la Liga de CONCACAF, ya está establecido el formato de acuerdo a los calendarios aprobados por cada una de las federaciones. Y en este caso, si recuerdan, el campeón del torneo de apertura es el que clasifica inicialmente, ¿verdad? Y luego el que mejor queda posicionado en la tabla, el siguiente torneo y el siguiente campeón. Exacto. Es así como llegó Platense, Águila y Alianza, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que se tiene que cuidar el aspecto de que ambos torneos sean similares, estén bajo el mismo formato. Posiblemente aquí entre la validación de que si vamos a hacer el torneo de apertura con 2 vueltas y de ahí sale el campeón, perfecto. Igual si el torneo clausura, y ese es el aspecto, que si nos privamos en este momento de octavos, cuartos, semi y final, de igual forma tienen que hacer cuentas con eso para el siguiente torneo. Obviamente no, como que no es muy atractivo de repente, ¿verdad? Claro. De repente yo creo que Emiliano por ahí se va por la parte nostálgica para los que tuvimos la oportunidad, bueno, Manuel creo que también, sí. O todos creo que vimos los campeonatos de 4 vueltas. ¿En qué año? ¿Quién ganaba esos campeonatos en los 90, profesor? Vamos a ver, no recuerdo en este momento. Yo recuerdo que Faz hizo un doblete. Bueno. Por ejemplo, se hacían las famosas semifinales en doble jornada en el Estadio Cucatlán, por ejemplo. Reventaba. Sí. Y doble final. Doble final. Eran 2 finales, no una sola. Ok, exacto. Entonces, esos elementos son los que debe sopesar primero el comité regularizador, porque tiene que hacer las consultas con FIFA y con CONCACAF en el sentido de qué les va a permitir. Sí. Luego el tema de las fechas. Y bajo esos parámetros es en consulta el comité regularizador con la primera división. Vamos a ver qué formato conviene. Estos son los parámetros, los lineamientos específicos y ahora veamos qué conviene. Entonces, eso sería en términos del panorama, más allá de lo que puedan tener 4 planteamientos en este momento, que eso pueden ser válidos, pero obviamente lo que se debe de pensar, más allá de reiniciar el fútbol en este momento y luego solventar esta crisis, porque inicialmente eso es lo que preocupa, es que lo que se haga en este torneo se tendrá que hacer en el siguiente y posiblemente ya no guste en el siguiente torneo porque haya como que un poco más de espacio de tiempo. Es que por ahí creo que pasa. Y entonces es como no debimos de haber hecho esto, ¿verdad? Exacto. Porque puede perder el atractivo en términos del aficionado, porque como ya lo dijo Manuel, muchas veces hay aficionados que están esperando que se dé la fase regular de clasificación y son de más de octavos, de cuartos, de semis, porque consideran que ahí empieza el campeonato, porque hay más exigencia, más competitividad, o por lo menos a 2 partidos hay una emoción completamente diferente, ¿verdad? Hay intensidad que cambia de los equipos y hay pues cada quien el que le gusta darle seguimiento desde la primera jornada a su equipo, al torneo, hasta la última, ¿verdad? Entonces eso en ese sentido, en términos de lo que se puede querer como aficionado, pero insisto, el tema más importante va a ser los parámetros que les hayan definido FIFA y CONCACAF en términos de fechas y los formatos. Vamos a hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa de información de última hora, el Comité de Regularización ha convocado para hoy a la primera división para discutir sobre distintos temas. El más urgente, por supuesto, la apertura 2022. También mencionan que el resto de las divisiones, tanto segunda y tercera división de fútbol profesional. Hacemos la pausa. Antes, si se siente estresado, deprimido, ansioso y le cuesta dormir, tranquilo, toma Nervitran, el tranquilizante natural que no crea hábito. Nervitran disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio en sus 2 presentaciones, tanto tabletas como gotas. Recupera tu lado bueno con Nervitran, Nervitran de Laboratorios Suizos. Ya regresamos. Los ex